Bueno, ya en el bachillerato, pues empecé a pensar en qué carrera quería hacer y me pareció muy interesante lo que era el magisterio, porque me parecía importante el poder enseñar, lo que dicen todos, me gustan mucho los niños y el enseñarles y explicar las cosas. Entonces, después de terminar el bachillerato y pues empecé magisterio y empecé haciéndolo por la rama de ciencias y matemáticas, que en ese momento era la rama que había, una de ellas. Luego ya pues me especialicé en educación especial y en otras especialidades. Pero vamos, siempre pensando en lo que era la educación y el poder dar clase a los niños y a las niñas. Bueno, hay profesores que influyen de manera positiva y otros, pues evidentemente, de manera negativa. Por eso me parece tan importante la labor del docente, porque nos tenemos que dar cuenta de la influencia que tenemos en nuestros alumnos. Sí que ha habido profesores, sobre todo en la etapa del bachillerato, que me hicieron amar la profesión. Pues su entusiasmo, cómo nos motivaban en clase, pero también encontramos profesores pues, que están muy desmotivados y que no ponen mucho empeño. Pero bueno, la mayoría de los profesores yo creo que sí que están muy motivados y motivan a sus alumnos. Y sobre todo, pues pienso en uno de matemáticas, de bachillerato, y en una profesora de biología que me hicieron disfrutar mucho de su asignatura. Pues he vivido varias modificaciones del currículum. Quizá la más importante que tuvimos que llevar a cabo fue la de la LOSE, cuando los alumnos, pues yo daba clase hasta octavo de EGB y de repente pues tuvimos que dar clase hasta sexto de primaria y los niños se marcharon a hacer la ESO en los institutos. Ese quizá fue el cambio más grande. En el currículum pues hemos tenido cambios en lo que son todo el tema de, primero que si eran actitudinales, procedimentales, conceptuales, luego hemos tenido otros cambios donde se verían mucho más los procesos y ahora estamos inmersos en un currículum donde lo más importante son las competencias, los estándares de aprendizaje y demás. Esto nos supone que el docente tenemos que estar continuamente formándonos y adaptándonos a los nuevos currículos que van apareciendo. Pues creo que una de las cosas que nos quejamos mucho los profesores es el tener que nos cambian las leyes y que tenemos que adaptarnos a los nuevos currículum. Este nuevo currículum que nos hemos tenido que adaptar ahora, el de la LOMCE, está muy basado en el tema de competencias. Hemos tenido que formarnos en el tema de competencias. Las competencias son importantes, evidentemente, pero ya trabajábamos en el aula lo que son las competencias de los niños. Lo que pasa es que ahora nos supone mucho esfuerzo en plasmarlo a nivel de documentos, a nivel de papeles, y eso nos genera bastante esfuerzo, porque nos gustaría más dedicarlo a la labor docente y no a tanto papel. Por supuesto, el rol del maestro es principal, porque es el que dinamiza todo el aula. Pues ahora mismo los profesores nos sentimos a veces muy encasillados porque las leyes no nos dejan a veces mucho margen para la actuación. Nos lo dejan todo demasiado cerrado y no nos dejan muchas veces seguir las dinámicas que podrían surgir en el aula, que podrían ser muy interesantes. A veces hay que cortar a los alumnos en determinados aspectos que les parecen muy interesantes porque tenemos que terminar un currículum, unos contenidos y porque tenemos que preparar una serie de pruebas que nos imponen. Y eso nos coarta bastante. La escuela no puede vivir a espaldas de la sociedad y la sociedad está inmersa en las TIC. Por lo tanto, es importante que las TIC estén en el aula. Inconvenientes. Primero, pues que los profesores nos vamos formando pues según van saliendo los cursos y bueno, pues de la manera que podemos. Y por otro lado, pues que no existen los mecanismos suficientes.
Yo en mi aula tengo la red 21, mis alumnos tienen ordenadores, pero no lo tenemos que usar casi de forma complementaria. ¿Por qué? Porque si nosotros utilizamos todos el ordenador, la red cae, porque tenemos problemas en la red. Entonces, ¿qué problemas podemos? Es un método, o sea, es un instrumento muy útil, pero de momento a veces ni tenemos técnicos que nos lo reparen, ni tenemos asesores que nos puedan ayudar en cualquier momento, y eso nos impide pues utilizarlo de una forma adecuada.